Antes de que arranque el video, ¿sabés que en nuestra página web tenemos un curso gratuito para que pueda entrar y hacerlo cualquiera y aprender a comprar dólar bolsa, cauciones, fondo común de inversión, obligación negociable, acciones, CDR, etc.? También podés acceder a nuestro asesoramiento de parte del equipo de RG Inversiones. El asesoramiento incluye el curso completo que está en nuestro sitio web. Tenemos informes mensuales con clases mensuales y los tenés disponibles en WhatsApp todos los días de mercado para consultarnos todas las dudas que tengas sobre el curso y también toda la duda que tengas sobre tu cuenta. Y además de esto, obviamente que te invito a que te suscribas a nuestro canal. Fíjate el apartado en vivo en el canal que hay un montón de clases, así que suscríbete al canal y andate a la página web para mirar nuestros cursos. Para entender de dolarización, primero tenemos que entender cómo funciona el Banco Central. El Banco Central es la autoridad monetaria en donde su único accionista es el gobierno nacional. Está compuesto lógicamente por activos y pasivos. Podemos ver a la izquierda los activos del Banco Central con sus distintos componentes y los pasivos. Este es el balance presentado por la entidad el 31 de agosto del 2023. Si nos ponemos a detallar un poco más cada uno de los componentes del activo y el pasivo, podemos ver básicamente que el activo se divide en dos, lo que son los activos monetarios y los activos financieros, es decir, que generan flujo en el futuro pero no son dinero en sí. Hay que hacer una salvedad que activos monetarios no son del todo los que están ahí, sino que hay que hacer algunas deducciones, pero básicamente la idea a fines pedagógicos era dividir así el activo. Y el pasivo también se puede dividir en su parte monetaria y en su parte financiera. Básicamente la parte monetaria está compuesto por el dinero que circula en la economía, todos los billetes y monedas, los depósitos bancarios y lo que son los pasivos financieros. El más importante es el último componente, que son los títulos emitidos por el Banco Central, que son las letras y notas emitidas, las famosas LELIQs, por ejemplo, que son esos títulos que puede comercializar solo con bancos comerciales, es decir, es una de las alternativas que tienen los bancos para poder invertir y hacerse de un rendimiento. Fíjense que eso tiene es un componente bastante importante con relación a los otros tipos de pasivos y es un punto a tener en cuenta. Vamos por parte. Habíamos dicho que el Banco Central estaba compuesto por activos y pasivos, pero el Banco Central de la República Argentina tiene una particularidad, y es que empezando por los pasivos, como en cualquier banco podemos separar que los pasivos son depósitos bancarios, dinero circulante, es decir, tendríamos acá toda la oferta monetaria, y los pasivos financieros, es decir, que son estos pasivos remunerados que habíamos visto con anterioridad. Pero la particularidad de este Banco Central de la República Argentina es que tiene unos pasivos financieros demasiado grandes. Es decir, es poco común ver esto en los bancos centrales. Fíjense que tenemos la base monetaria, la parte de abajo, y la base monetaria más las LEBAC, LELIQ, NOTALIQ, etcétera, que serían todos estos pasivos financieros. Fíjense la diferencia que hay, son casi 6 o 7 bases monetarias que tenemos en esos pasivos generando intereses. E intereses por encima del 100%, es decir, la renovación, si capitalizamos esos intereses, es mayor que el principal. Lógicamente, un problema bastante grande. Entonces, lógicamente, para poder dolarizar, tenemos que atender a estas tres cuestiones. Todo el dinero que está circulando en la economía, ya sea por circulante o que está en los depósitos bancarios, y estos pasivos financieros. ¿Cómo podemos dolarizar? Una alternativa, una forma fácil de verlo es ver qué tipo de cambio o qué tipo a qué tipo de dolarización haría, porque no estamos hablando ya de un tipo de cambio, pero qué tipo de cambio me permite igualar los activos, que está compuesto principalmente por reservas, con mis pasivos. Esto es el famoso dólar convertibilidad, que es el que iguala la hoja del balance del Banco Central y me permite establecer una estimación de cuánto, a qué dólar yo podría hacer que el Banco Central se pueda liquidar, por decirlo de alguna manera. Pero lógicamente que esa es una alternativa que no es del todo óptima, y el proceso de dolarización propone otra circunstancia. Para eso vamos a detallar cada uno de los componentes y cómo se irían resolviendo. Los depósitos bancarios. Los depósitos bancarios, sabemos que las personas tienen en sus cuentas bancarias distintos depósitos. ¿Y cuál es el riesgo ante una dolarización de esos depósitos? Básicamente el riesgo es que las personas,
al creer que estamos dolarizando a una tasa más baja que lo que sería del mercado, lo que sería la real para el mercado, es decir, estamos pagando unos dólares bastante baratos porque todos los depósitos que tendríamos lo convertirían a un tipo de cambio bastante bajo, las personas irían a retirar el dinero. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que esto ocurra? Bueno, hay distintas circunstancias que pueden hacer que las probabilidades de una verdadera corrida no sean tan altas como pensemos, siempre y cuando lógicamente se puedan manejar de manera adecuada. ¿Y qué son estos puntos que hacen que no sea un problema, que no quiere decir que no esté, pero que no sea tan importante? Bueno, por empezar, que cuando se dolariza se hace una tasa de equilibrio, es decir, no es un tipo de cambio establecido como el tipo de cambio que solemos conocer, tipo de cambio flotante o tipo de cambio fijo, donde está decidido de manera discrecional por una autoridad, sino que es un tipo de cambio de mercado, donde se supone que se tiene que igualar la oferta y la demanda. Por lo tanto, no debería haber una corrida. Otro punto a tener en cuenta es que las personas, parte de la mayoría de los depósitos que están en las entidades bancarias, de las personas y los agentes económicos, se utilizan por motivos transaccionales, es decir, porque es capital trabajo que las personas y las empresas tienen que utilizar continuamente para hacer compras del mes a mes y lógicamente las empresas mantener su negocio, porque lógicamente es dinero que tiene que circular para poder generar flujo. Entonces, lógicamente que todo ese dinero, por más que las personas lo vayan o los agentes lo vayan a retirar del banco, en algún momento van a tener que realizar compras y lógicamente que eso va a hacer que en algún momento todo ese dinero que empieza a circular en la economía vuelva a los bancos. Entonces, si tenemos una salida de depósitos, va a ser transitorio, temporal, porque en algún momento va a volver. Y esto no quiere decir que cuando se dolarice se hace un día para el otro, sino que lógicamente puede llevar un tiempo. Y si bien puede haber una corrida al principio, si se maneja, lógicamente que eso tarde o temprano va a volver al mercado. De alguna manera con efectivo, o también las transacciones que se hacen hoy en día, que cada vez son más digitales. Podríamos directamente tener una tarjeta de débito donde pagaríamos la mayoría de nuestras cuentas y de esa manera el dinero ni siquiera saldría del sistema financiero. Entonces, lógicamente eso hace que el riesgo de una corrida sea menor. También tener en cuenta un punto importante es que cuando nosotros saquemos el dinero y tengamos nuestras casas, vamos a querer consumir, porque necesitamos consumir para vivir. Y para eso vamos a necesitar cambios, es decir, billetes de baja denominación. Entonces, en algún momento vamos a tener que cambiar los 100 dólares que tenemos bajo el control para ir a realizar nuestras compras. Entonces, vamos a tener que ir al banco y depositar esos 100 pesos para que nos den los billetes más chicos y de alguna manera vamos a terminar volviendo lógicamente al banco. Y también que los bancos últimamente, además de ofrecer el servicio de seguridad y una posibilidad de invertir, son cada vez más plataformas que nos permiten realizar transacciones. Entonces, muchas de las cosas las pagamos a través del banco y lógicamente eso va a hacer que el dinero vuelva a la economía. El otro punto que voy a tener en cuenta es el circulante. El circulante, con esto tendremos la oferta monetaria que estaría circulando en la economía, en donde bueno, tenemos los ejemplos de Ecuador, que Ecuador, para dolarizar con el circulante, lo que hizo fue imponer una fecha límite en la cual se iba a tener que canjear todos los sucres por el dólar. Se establecía a partir de dicha fecha el sucre no tiene más validez. Y después tenemos el otro ejemplo de El Salvador, que El Salvador no hizo eso, es decir, entre los colonos que tenía y el dólar no estableció una fecha específica, sino que dijo, bueno, la moneda sigue siendo válida, no hay fecha de expiración. Argentina podría proponer un esquema entre estos dos, tal vez un esquema donde en principio no haya una fecha de expiración, pero si se le empiezan a mover el flujo, lógicamente que puede manejar los tiempos para que no se le dispare una hiper con los pesos, podría en un momento decir, hasta acá llegué, establezco una fecha límite. ¿Qué posibilidades tiene de absorber ese circulante? Bueno, si vemos en la base monetaria, los billetes y monedas en circulación es un número altísimo que en pesos es casi imposible de decir. Y por otro lado tienes las reservas del Banco Central, esas son las divisas que tiene en su poder también en pesos. Pero si nosotros hacemos un par de deducciones, podemos ver a través de varios informes que hemos visto que las reservas netas del Banco Central son negativas. Por lo tanto, en este sentido no podría ser cargo del circulante. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cuestión, que es los saldos de depósitos que tienen las entidades bancarias están en alrededor de 15.000 millones de dólares. Entonces,
lógicamente ese es dinero que está en las entidades bancarias, y si nosotros tomamos en cuenta los billetes de moneda de circulación y los convertimos a dólar al tipo de cambio contado con liquidación, que podríamos pensar, intuir que sería más o menos el de mercado, bueno, lógicamente que al convertir eso obtendríamos que en billete de moneda de circulación tenemos 7.400 millones de dólares. Por lo tanto, con los depósitos se podría hacer frente lógicamente a esa circulación, siempre y cuando lógicamente no haya corrida. Pero en Ecuador está el ejemplo donde el circulante se absorbió por completo y el Banco Central no perdió reservas. ¿Por qué? Porque la conversión de los billetes de moneda de circulación se hizo a través del sistema bancario comercial y no se hizo a través de la entidad bancaria. Entonces, lógicamente, eso ha hecho que no se pierdan reservas y que sea una teoría bastante factible. El otro punto y el más importante son los pasivos financieros. Es decir, ¿qué hacemos con los pasivos financieros? Estos eran los títulos emitidos por el Banco Central que habíamos hablado con anterioridad, que si lo hacemos al mismo tipo de cambio anterior, más o menos 700, son unos 29.000 millones de dólares que hay que pagar. Pero esto no es dinero continuo, en el momento, es decir, estos son activos financieros, no es una deuda que tengo que cancelar hoy. Es decir, el Banco Central podría ir y pagar las LELIQs al tipo de cambio de conversión directamente a los bancos, pero no es una solución óptima porque, como digo, son activos financieros y tampoco es posible porque el Banco Central no tiene la cantidad de reservas suficientes para hacer frente a este pago enorme. Entonces, ¿qué alternativa hay? Bueno, los que proponen la dolarización están proponiendo los trusts. Los trusts es la creación de una persona jurídica, lógicamente manejado por una persona ajena al gobierno para darle confianza, la cual va a estar compuesta por activos y pasivos, que le va a dar el mismo Banco Central para estructurar el patrimonio de esta nueva persona jurídica. Es decir, básicamente es un fideicomiso. Y que este fideicomiso, o para entenderlo así, sería como un fideicomiso. Este fideicomiso va a emitir con esta estructura patrimonial los commercial papers, es decir, papeles comerciales que son de corto plazo, de menor de un año por lo general, y se lo va a dar a los bancos para convertir estos LELIQ que tenía en nuevo papel comercial que va a ir pagando con los flujos que generen estos activos. Es decir, básicamente la estructura va a estar compuesta por lo que le dé el Banco Central a estos trusts, que son dentro de los activos, no son los títulos públicos, sino que son más que nada las letras intransferibles y los adelantos transitorios del gobierno nacional, que obtendría ahí en esa parte, y los pasivos son las LELIQ y bueno, las letras emitidas por el Banco Central. Entonces, básicamente de esa manera quedaría más o menos armada este fideicomiso, que en la medida en que el gobierno vaya pagando sus adelantos transitorios y las letras intransferibles, que son esas letras que el Banco Central le da, que el gobierno le da al Banco Central para que el Banco Central le dé dinero y pueda financiar su déficit. Bueno, eso tiene un flujo de pagos determinado que se puede saber, y lógicamente en la medida que el sector nacional vaya cancelando su deuda con este fideicomiso, se van a ir pagando también las LELIQs. Entonces, pero lógicamente que estos activos que son importantes para el gobierno nacional van a tener que primero readecuarse, es decir, cambiar de ley argentina a convertirse en ley Nueva York para que sean más seguros. Y también se va a tener que haber una alteración del tiempo de vencimiento de estos activos, es decir, modificar la duración para aflojar y darle respiro al gobierno nacional, que pueda estructurar su déficit y poder pagar sus deudas, pero sin alterar lógicamente ni el monto de la deuda ni el valor presente de la deuda, es decir, darle un flujo más adelantado. Esto es importante porque esto quiere decir que tiene que venir medidas de segundo orden donde para poder mantener la dolarización es necesario que haya una reestructuración del déficit del presupuesto, no haya más déficit, se pueden cancelar las deudas, se generan los dólares suficientes para poder pagar estas deudas, lógicamente, y estas letras intransferibles que en realidad, y adelantos transitorios que en realidad no tienen un precio de mercado porque solamente se comercializan entre el Banco Central y el gobierno, tienen un valor de mercado porque tienen un flujo, una promesa de futuro de pago. Entonces, lógicamente que tienen un valor. ¿Y qué valor presente tendrían? Bueno, básicamente se descontaría una tasa parecida a la que se endeuda el gobierno nacional con sus bonos,
lógicamente, pero si la confianza y las expectativas van a favor, viento en popa, lógicamente que la tasa a la que se endeudaría Argentina podría ser menor y lógicamente que sería un respiro notable. Bueno, ahora los commercial paper que reciben los bancos, ¿qué pueden hacer los bancos con estos títulos? Bueno, pueden, si quieren quedárselo, ir cobrando los intereses. También se pueden ir renovando, lógicamente eso se va a manejar mucho los tiempos con el fideicomiso que se va a crear, que se va a llamar, vale la pena nombrarlo ahora, FEM, Fondo de Estabilización Monetaria, o por lo menos así dice que lo van a llamar los que proponen esta dolarización. Y si no, los bancos pueden negociarlos en el mercado, es decir, si no quieren los títulos, sino que quieren el cash, quieren los dólares, bueno, pueden libremente comercializarlo en el mercado al precio que se haga en el mercado. El banco analizará qué es lo que le conviene. Entonces pasamos de tener una deuda del gobierno nacional en el Banco Central a tener un fideicomiso que emite títulos, que se lo va a dar. Esos títulos emitidos son activos de los bancos comerciales, que los bancos comerciales los pueden mantener para obtener un rendimiento, los pueden vender en el mercado si necesitan liquidez. Entonces, lógicamente que una vez que se haga esto, todos estos títulos emitidos por el Banco Central, de a poco y con el tiempo se van a ir pagando con los rendimientos y el flujo que se vaya generando con los activos del fideicomiso, hasta que en algún momento desaparezca. ¿Cómo se puede fortalecer también este trust? Bueno, hay distintas alternativas. Una es a través de avales internacionales, otra es a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el FGS, que propone que es una cartera de activos que tiene el gobierno, que lo puede poner como parte de los activos ahí, y también con las retenciones del campo, que es lo que hemos escuchado que proponen este esquema de dolarización. Dicen, bueno, actualmente el campo vende su producción en extranjero, la exporta, por eso recibe divisas y las tiene que liquidar el gobierno nacional. Tiene que liquidarlas, y parte de eso se retiene a través de las retenciones y van al gobierno nacional. Esas retenciones, si bien la idea de la estructuración de la dolarización es que los exportadores pueden hacer uso libre de sus dólares una vez que exportan y reciben el pago de esas exportaciones, dicen que por el momento no es posible bajar las retenciones, pero en vez de ir todo al gobierno nacional, una parte iría a este fideicomiso que va a servir para pagar los dólares necesarios para cancelar las LELIQs.